Saludamos esta noche a Javier Oliva. Él es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Igualmente, Juan, aquí resguardado, siguiendo las instrucciones de las autoridades en materia de salud. Como se debe, Javier, pues las cifras que mostró hoy el secretario de Seguridad en la mañana ahí en Palacio Nacional, menciona que el homicidio doloso ha subido, pero que otros delitos han disminuido. ¿Cuál es la lectura que tú le das a estas cifras? Bueno, Juan, lo primero que tiene que saber nuestro teleauditorio es que evidentemente en la medida en que nosotros nos hemos contraído como ciudadanos a estar recluidos en casa y cerrar negocios, obviamente esto significa que no puede haber posibilidades de extorsión ni tampoco cobro de piso. Sin embargo, estos espacios en algunas partes del país han sido aprovechados por estos delincuentes para enfrentarse entre ellos y entonces tratar de dirimir sus diferencias, obviamente con mucha violencia, como lo hemos visto en varias partes de la República. En ese sentido, sí me parece que además, como las fuerzas federales están enfocadas a una tragedia como es la epidemia, estas organizaciones están tratando de ocupar esos espacios, pero desde mi punto de vista creo que será de una manera circunstancial, Juan. Pues ya que mencionas este tema, grupos delincuenciales estuvieron repartiendo despensas en algunos estados, en algunas regiones del país. El presidente fue muy claro, les dijo que esto no funcionaba, que esto no servía, que dejaran de delinquir. ¿Cómo ves tú esta respuesta del presidente a la acción que acaba de mencionar? Desde mi punto de vista, Juan, y este es un tema muy importante, son más mensajes propagandísticos entre las organizaciones criminales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la organización de Sinaloa, por ejemplo, reparte despensas en la periferia de Guadalajara, donde tiene su origen Nueva Generación. O en su defecto, Nueva Generación reparte despensas en Guanajuato, donde se supone es un lugar donde tiene su lugar otro tipo de organización criminal. Creo que tiene más que ver en ese sentido como más propagandístico. Sus capacidades logísticas, obviamente, como todas las empresas, están padeciendo astringencia financiera. Entonces, me parece que es más un asunto de divulgación que algo verdaderamente efectivo. Algunos colegas, lamentablemente, han creído o supuesto que esto tiene que ver con una suplantación del Estado, del Estado mexicano, quiero decir, en términos de la distribución de cierto tipo de apoyos, pero evidentemente estas situaciones van a ser excepcionales y desde luego que no pueden suplir las acciones sociales del Estado mexicano. Pueden hacer otras cosas, Juan, y que lo sepa el auditorio. Pueden cobrar piso, pueden cobrar seguridad pública, pero la asistencia social propiamente dicha, sí me parece que están muy lejanos de poder hacerlo. Javier, y regresando a los datos que presentó el secretario Durazo esta mañana, es de llamar la atención que, pues me parece que en todos, o por lo menos en la mayoría de los delitos mencionados, el Estado de México encabeza la lista y en algunos rubros por muchísimo. ¿A qué atribuyes esta situación? Y que Yucatán está en la mayoría de los delitos en último lugar, es donde menos se presentan. Sí, esta tendencia, Juan, y es muy importante que nuestro teleauditorio lo sepa, no es la primera vez que se presenta Yucatán como una zona, o la península en general, como muy tranquila, digo, a excepción de los lugares turísticos, y a lo que se refiere al Estado de México y en la zona conurbada. Sí creo que hay que analizar la vinculación geográfica entre la parte oriente del Estado de México con la capital del país, para poder analizar cómo están los índices delictivos, porque tampoco es un asunto estrictamente local, sino me parece que es un asunto compartido, y de acuerdo a mis estudios y preparándome para esta entrevista, Juan, sí creo que hay que analizar las vinculaciones que hay entre el oriente de la Ciudad de México y esa parte del Estado de México. Javier, y con respecto a los datos que se presentaron sobre la percepción de la población de la Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional, pues los resultados son favorables. ¿Tú cómo analizas y cómo interpretas este resultado, estos datos? Bueno, sinceramente, Juan, me parece que el trabajo que está haciendo la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea,
la Armada de México, desde luego que tienen que ver mucho con la calidad de sus integrantes, su responsabilidad, su contacto con la población, y esto se refleja en el nivel de confianza. De tal manera que y es un buen mensaje, es una buena noticia, aunque no sea estrictamente su responsabilidad, excepto de la Guardia Nacional, porque ahí sí está más enfocada. Sí es importante que veamos que nuestras Fuerzas Armadas tienen una tarea, una responsabilidad, un compromiso notablemente popular, a diferencia de otras instituciones, de tal manera que estas encuestas, estos sondeos de opinión, claro que son una buena noticia, Juan. Javier, el principal reto para el gobierno federal de cumplir con esta demanda, con esta responsabilidad de garantizar la seguridad a los ciudadanos, la guerra al crimen, la batalla al crimen, es una batalla que se puede sortear y que se puede ganar. Bueno, es una pregunta muy seria. ¿Me vas a entrevistar otra vez, verdad? Por supuesto, Javier. Muchas veces, esperemos. Mira, es un tema muy complicado porque este es un proceso que nos va a llevar varios años. Primero tenemos que salir de esta crisis de salud pública con los elementos de inseguridad que la rodean. Una vez sorteada esta crisis de salud, ahora, ¿cómo vamos a enfrentar las actividades del crimen organizado o la delincuencia común, ¿no? Entonces, Javier, pues yo diría que tendríamos que hacer un aspecto muy importante o una actitud muy importante como ciudadanos en términos de nuestra responsabilidad de cumplir con la ley. Por ejemplo, vamos a seguir el tema de poner la mascarilla, por ejemplo, cuando salgamos a la calle. Es un asunto muy elemental, Juan, pero espero que el auditorio también lo tome en consideración. Si nosotros como ciudadanos no tenemos un asunto de responsabilidad, respeto de lo que nos toca hacer, no le podemos dejar al gobierno y a las instituciones la responsabilidad. ¿Qué nos toca a nosotros? Claro, vamos Javier, al asunto de la impunidad, desde la casa, desde la cultura, desde pasarse los saltos y el ejemplo que se le da a la familia. Pues sí, vamos a llevar a cabo otra entrevista y seguiremos analizando este tema, pero mientras esto sucede, Javier, yo te agradezco que nos hayas acompañado y te deseo una excelente noche, Javier Oliva. Igualmente, saludos en casa a nuestro auditorio y por supuesto al equipo en cabina, y a ti un abrazo con afecto virtual.